Bienvenidos a este nuevo video de Roblox. Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de los métodos de aproximación y con ellos solamente vamos a ver dos. Estos métodos de aproximación son sumamente útiles en el análisis numérico. Lo que me pidieron es que platicara de dos en específico, que en este caso vamos a hablar de Newton, del método de Newton-Raphson y del método de la secante, ¿no? Vamos a ver esos dos métodos. Les voy a platicar cómo opera el método y después vamos a pasar a la parte de Python y donde lo vamos a programar precisamente. ¿De acuerdo? Entonces, para comenzar vamos a empezar con el método Newton-Raphson. Estos métodos numéricos son útiles para la aproximación de raíces. Es decir, si nosotros tenemos una función, por ejemplo, x cuadrada más 2x menos 1, nos interesaría saber cuándo esta raíz es 0. O sea, que x genera dicha igualdad, ¿no? Entonces, para eso vamos a utilizar estos dos métodos. Uno es el de Newton-Raphson y el otro es el de la secante. Comenzando con el de Newton-Raphson, que es el punto número 1, como lo plantea, es una forma recursiva, una forma de aproximación. Esto es en métodos numéricos. De igual forma, el de la secante también es una idea sucesiva donde vamos aproximando paso a paso o iteración a iteración, ¿no? Como lo aproxima Newton-Raphson, nos dice que la raíz la raíz se calcula, y esto es iteración tras iteración, ¿no? x1 va a ser igual a x0 menos f de x entre f' de x. x0, perdón, aquí me faltó, y es x0, ¿no? De esta forma lo que vamos a tener es una recursión, ¿no? Si nosotros queremos hacer n iteraciones, entonces vamos a tener que xn va a ser igual a xn-1 menos f de xn-1 entre f' de xn-1. Por su parte, xn-1 va a ser igual a xn-2 menos f de xn-2 sobre f' de xn-2. Y así sucesivamente hasta llegar a x1 va a ser igual a x0 menos f de x0 sobre f' de x0, que es justo lo que tenemos aquí, ¿no? Y de esta forma, la que se convertiría en nuestra raíz sería esta xn. Y esto nos indicaría precisamente, entonces, precisamente que f de xn va a aproximarse a 0. ¿De acuerdo? Esto es para el apartado de Newton-Raphson. Ahora, el de la secante es ligeramente distinto, que es el número 2. También es una forma iterativa, sin embargo, el método de la secante, en lugar de utilizar la derivada, utiliza un punto medio. Es decir, va haciendo una aproximación de la función, de tal forma que si tenemos, no sé, por ejemplo, una curva, podemos empezar con aquí y aquí, de tal forma, y aquí el cruce por 0, este es 0, de tal forma que va aproximando, va cerrando espacio, hasta llegar a este punto. Así es como funcionaría el método de la secante. Ahora, el método de la secante, la ecuación, o como se define, sería la siguiente. Para el primer momento sería x1 es igual, aquí sería x2, de hecho, porque aquí, a diferencia de en Newton-Raphson que estamos dando, que se está dando f, f' y x, en la secante se va a dar f, x y x1, o sea, x0 y x1, ¿no? Entonces ya que tenemos aquí x2, va a ser x
n menos x, ¿cómo funciona aquí? Aquí sería la n menos 1, entonces aquí sería x1 menos f de x1, y esto va a multiplicar a x1 menos x0 entre f de x1 menos f de x0, ¿no? De esta forma tenemos este método como el de la secante. Como se vería con xn, generalizamos xn, tenemos xn menos 1 menos f de xn menos 1 multiplicado por xn menos 1 menos xn menos 2 sobre f de xn menos 1 menos f de xn menos n menos 2, ¿no? Y listo. Entonces, si se dan cuenta, realmente ya tenemos las aproximaciones. Tendríamos que esta es nuestra aproximación para el método de la secante. Y tenemos que el de Newton-Raphson es precisamente xn, va a ser igual a xn menos 1 menos f de xn menos 1 entre f' de xn menos 1. ¿Sí? Entonces aquí es Newton-Raphson, que es precisamente lo que vimos acá, que es esto, ¿no? Ahora que ya tenemos estas dos funciones, realmente con estas dos funciones vamos a poderlas programar, porque a final de cuentas tenemos una recursividad. Si nosotros tenemos la derivada, podemos utilizar Newton-Raphson. Si nosotros no tenemos la derivada, entonces podemos dar dos puntos. Y de hecho, ahorita vamos a analizar cuál converge de forma más rápida o cuál genera una mayor aproximación a cero o una aproximación a cero más eficiente, ¿no? Porque tenemos estos dos métodos y tenemos sus diversas características, ¿no? Por ejemplo, si la derivada es explícita, podemos utilizar este. Si realmente la derivada es complicada de calcular, pues yo creo que el de la secante sería una mejor aproximación, ¿no? Dicho esto, vamos a pasar a la parte de Python y vamos a analizarlo. De todas formas, en la descripción del video dejaré unos links donde ustedes pueden checar más a fondo estos métodos si es que es de su interés. Que ya tenemos claros cuáles son los métodos, vamos a programarlos y vamos a pedir las gráficas. Entonces vamos a importar las librerías matplotlib lib.pyplot as plt import pandas as pd. Lo único que necesitamos es las gráficas y estoy importando pandas para tener los resultados como un data frame y podamos manejarlos, ¿de acuerdo? Ahora vamos a definir nuestra clase. La clase se llama sim o de simulación y def init. ¿Qué es lo que le vamos a pedir a esta clase al instanciarla? Vamos a pedirle las iteraciones, iterations, la función y function. Además de la función, la vamos a pedir el x para que inicie. No le pido ni la derivada ni el otro punto para el método de Newton-Raphson ni de la secante, porque al final de cuentas eso lo vamos a dar cuando llamemos el método. De esta forma, esto es lo único que vamos a requerir como la clase en general, y ya cuando solicitemos utilizar el método, entonces sí vamos a pedir la derivada y en su defecto vamos a pedir el otro punto. Ahora, self.fx va a ser igual a function, self.n va a ser igual a las iterations y self.x va a ser igual a x. Exactamente. Ahora, ya que tenemos eso, vamos a definir, primero definamos Newton-Raphson. Def Newton-Raphson. Entonces self, y además de self pedimos la derivada, ¿no? Y vamos a ponerle un plot equals to true para instanciar ese parámetro. Y ya que si en caso de que no quieran gráfica, le puedan pedir false. Y ya si le piden false, no lo vamos a graficar, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir aquí la x, self.x, y definir el data frame. Data equals to pd.dataframe, donde vamos a ir guardando la información. Y columns equal to, vamos a tener la iteración. Después de la iteración vamos a pedir la raíz o la aproximación.
la aproximación a la raíz. Después f de x. Y aquí vamos a pedirle el error. Vamos a ponerle aquí. Aproximación a la raíz. Es un nombre largo, pero pues bueno, eso nos va a dar mayor entendimiento. Ahora iniciamos el loop for i in range. Estoy tratando, ok, self.n. ¿Qué vamos a hacer? Ok, entonces entramos al ciclo y ¿qué es lo que vamos a calcular? Primero vamos a calcular la fx. Fx va a ser igual a self.fx y lo vamos a evaluar en x. Después h es igual a fx entre dx evaluado en x. El error va a ser igual al absoluto de 0 menos o más, como lo quieran ver, f de x. Y listo, vamos a guardarlo, data.log en el registro i, y le vamos a pedir que el registro i sea igual a iteración, y después de la iteración aproximación a la raíz es precisamente la x, después de la aproximación a la raíz va el fx y después el error. Y ahora sí, ya que terminamos de guardar y evaluar bueno, hacer la fx, evaluar la h, que es la división, y obtener el error, entonces actualizamos la x para nuestra siguiente iteración. Entonces nuestra nueva x va a ser igual a x menos h. ¿De acuerdo? Y ya que tenemos esto, porque es precisamente la raíz anterior menos h, que es la división de f de x, que es f, la función valuada en x, entre la derivada valuada en x, ya podemos obtener ¿cómo se llama? El valor. Y entonces, como ya lo actualiza aquí, entonces a la siguiente iteración vuelve a calcular estos valores, los guarda en este punto, los guarda, y ya después de que los guarda, entonces ya está extrayendo precisamente el nuevo valor para x. Ahora, if plot, entonces si queremos graficar, vamos a ponerle plt.plot, y ahora sí le damos data, y de data le ponemos iteración para el eje x, y para el eje y, que es lo que vamos a buscar, data, y le vamos a pedir el error. ¿De acuerdo? plt.title, el título va a ser comportamiento del error a través del error, o disminución del error, del error tras cada iteración. Vamos a ponerle entre paréntesis Newton Raphson. Raphson lleva h y es aquí, ¿no? Raphson. Entonces, listo. plt.yLabel, y el label de y, que es lo que estamos ejecutando en nuestras y, es precisamente el error. Entonces aquí lo vamos a poner error, y plt.xLabel va a ser la iteración, y plt.show. Ahora, ya que tenemos esto, vamos a hacer algo similar para el de, ¿cómo se llama? El de la secante. Lo de plot lo vamos a copiar. Faltó el return. Aquí vamos a poner el return data, y ya nos va a regresar el data, que es, bueno, el data frame, ¿no? que denominamos data. Entonces secante, self, y aquí en lugar de la derivada lo que le vamos a pedir es x1, y plot equals to true. Me faltaron los dos puntos. Ya que tenemos eso, de igual forma que anteriormente, x es igual a self.x y el data frame. Vamos a poner aquí otra vez, y bueno, ahorita vuelvo a copiar eso. Ahora sí, iniciamos el ciclo for i in range self.n, que es lo que vamos a hacer. Aquí vamos a hacer una pequeña validación, porque en el método de la secante el problema es que en ocasiones, si x1 termina siendo sumamente similar a x2, x0 se puede desbordar, y entonces nos va a generar una división por 0, porque recordemos que evaluamos f de x en x0
y f de x en x0 y f de x en x1. Y si estos dos son sumamente similares, entonces se va a 0 y no queremos que eso pase. Así que if x1 igual con x0, entonces x1 va a ser igual con x1 más, vamos a ponerle punto 0,0000002. ¿De acuerdo? Yo creo que con eso funciona. Y ahora sí, vamos a regresar a esto. Xn, que es nuestra nueva x, va a ser igual a x1 menos, ¿quiénes van a ser los que entran? x1 menos x0, y todo eso dividido por lo que les comentaba, self.f de x valuada en x1 menos self.f de x valuada en x0, y todo esto por self.f de x valuada en x1. Y listo. Ahora, f_root va a ser igual a self.f de x valuada en xn, y el error lo tenemos otra vez, es el abs de 0 menos f_root, y después de eso data.log en su parte i va a ser igual a ¿quién? Vamos a pedirle precisamente la i, que es la iteración, la aproximación a la raíz, que es xn, f_root, que es cuánto vale f en xn, y el error. Y ya que tenemos esto, ahora sí actualizamos los valores. Entonces x1 va a ser igual a xn y x0 va a ser igual con x1. Ah, no es cierto. Tiene que ir primero este, porque si no ahí ya estamos haciendo doble xn. Aquí está. x0 para que entre, y primero actualice la x0 con el x1 y ya después actualiza la x1 con la xn. Y ya que hizo esto, ahora sí, vamos a copiar y pegar esto ya. Y listo, vamos a... Y aquí. Ok, secante. Ahora ya que tenemos la secante, vamos a definir las funciones. Def f de x va a ser igual a r y r es igual, vamos a hacerlo directo, return x al cubo menos x al cuadrado menos x menos 1, y después df de x, y df de x va a ser return la derivada, y la derivada ¿quién va a ser? Precisamente vamos a tener 3 por x al cuadrado, vamos a ponerlo con paréntesis por cualquier cosa, y menos 2 por x menos 1, que es la derivada. Y listo, vamos a ver que compile, vamos a ver que está compilando, compiló, y vamos a probarlo. Entonces a va a ser igual a sim de, queremos 20 iteraciones, f, y nuestro x0 va a ser 0, vamos a iniciar en 0, y a.nr y Newton-Raphson de df. Vamos a ver, ahí está, ya lo calculó, lo obtuvimos durante 20 iteraciones, fue calculando la aproximación de la raíz, que en este caso la primera que le dimos fue 0, y el valor de f de x en 0 es menos 1, podemos validarlo, pues 0, sí, o sea 0 al cubo es 0, menos 0 al cubo, digo el cuadrado es 0, menos 0 es 0, menos 1, menos 1, ¿no? Y el error es 1, pues sí, porque al final de cuentas estamos a una unidad de 0. Podemos ver que para la segunda iteración aumentó el error bastante y después los fue aumentando, de repente lo aumentó, este es el error más grande que tuvimos, y ya de ahí lo fue disminuyendo conforme fue convergiendo, ¿no? Entonces podemos ver el comportamiento que tuvo, que se mantuvo, y ya después de que aquí es como la 11ª iteración, ya en la 11ª iteración podemos ver que ya bajó. Ahora vamos a ver el comportamiento de la secante, a.c,
Y a la secante que le tenemos que dar una segunda raíz y le vamos a poner 2. Y nos está diciendo local variable x0 reference before assignment. Ok, ah, aquí. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Está referenciando a x0, pero no me has dicho quién es x0. Muy sencillo, pues como ya definimos que todo es x0, entonces x0, listo y listo. Permítame un momento, por favor. Continuando, realmente ustedes pueden ver como aquí el método de la secante converge de forma más rápida, pues a partir después de la segunda iteración podemos ver que el error se disminuye a 0.25, ¿no? Y aquí tenemos los valores y las evaluaciones. Nosotros podemos pedirle iteraciones o incluso aquí podríamos pedirle un margen de error, ¿no? En lugar de que tengamos aquí las iteraciones, podríamos ponerle una validación aquí en lugar de for un in range, while, por ejemplo, while, no sé, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí arriba, ¿no? Eh, while x mayor que, perdón, error, ¿no? Y entonces ya que esté haciendo estas iteraciones, siempre y cuando nuestra x sea mayor que este error, y con eso pues nos van a dar diverso número de iteraciones, ¿no? También lo pueden hacer y va a funcionar. Entonces, en fin, ustedes también podrían, al momento de como lo estamos programando como clases, le pueden poner aquí igual instanciar otro método o generar otro método que ese método aproxime por error. En lugar de que sea por iteraciones, aproxime por error, se puede hacer, no hay ningún problema. O pueden agregarle otros métodos. En este caso estamos seleccionando nada más Newton Raphson y secante, pero ustedes podrían agregarle los métodos que ustedes quisieran. Espero les sea funcional el video, les ayude a programar un poquito más en Python. Y ya saben, estoy abierto a cualquier duda, cualquier pregunta, no duden en contactarme. De hecho, este escenario fue por algo así. Y en serio espero les esté ayudando estos videos. Por favor denle un like, compártanlo porque realmente me apoya muchísimo y así me apoya a tener un poco más de tiempo y de espacio para poder grabar estos videos y así también mejorar la calidad de los videos para ustedes.